Hoy es la semana 18 de Seamos Iglesia y vamos a hablar un poquito sobre el discipulado, lo importante que es el discipulado. No voy a hacer el resumen que hacemos siempre, ya se los dije 17 semanas, se los fui diciendo, así es que fuimos aumentándole cada vez un paso. Hoy nos vamos a enfocar en la pregunta, ¿por qué es importante hacer discípulos? ¿O por qué es importante que la iglesia sea una iglesia discipuladora, que tengamos discípulos? Voy a leer 2 de Timoteo, capítulo 2, de los versículos del 1 al 13, y de una manera muy sencilla vamos a agarrar solamente algunas frases para poder meditar en esto. 2 de Timoteo 2, de versículo 1, así que tú, hijo mío, fortalécete en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo, y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Por él sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Estamos viviendo épocas como nunca antes, tal vez, o por lo menos en nuestra generación, como nunca lo habíamos vivido. Y podemos ver a un mundo totalmente afectado por el pecado. Un mundo distorsionado, deteriorado, trastornado, totalmente engañado. El día de ayer, ya no le platiqué a mi esposa porque no quería, pero bueno, ahorita se me ocurrió decirlo, perdón. Debía haberse lo dicho a ella primero. Cuando venía de dar una vuelta y venía entrando a la colonia, una persona dio la vuelta atrás de mí. Yo venía de un lado y él venía del otro, y me metí a la colonia y él se metió atrás de mí. Y venía como que yo dije, mira, viene por donde mismo donde yo voy. Y cuando llegué para checar el correo, se para al lado mío, y como sentí que se paró, pues volteo y se me queda viendo y me hace una señal mala. Me quedé así como que le peleé los ojos y dije, qué raro, me sonreí y me bajé a buscar el correo. Pero me puse a pensar, o sea, no entiendo. No entiendo qué fue lo que pasó, por qué me escogió como target, como info, para querer deshogar lo que, no sé qué traería, o sea, un muchacho joven. La sociedad está totalmente desquiciada, lamentablemente. Eso es lo que podemos ver, es que es la consecuencia grave del pecado, que cada vez aumenta, como Jesús lo dijo, que somos débiles y que no podemos hacer nada contra eso. No podemos hacer nada contra eso. Y que no vale la pena poner nuestra esperanza en este mundo que no nos garantiza nada. Porque el día de mañana las cosas van a cambiar. Y un día después las cosas vuelven a cambiar. Así es que no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Al reflexionar en esto, y tal vez en muchas cosas que pudiéramos estar pensando sobre esto, es cuando cobra un poquito más de sentido las últimas frases de Apocalipsis capítulo 21. El espíritu y la novia dicen, ven. El que escuche diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de vida. ¿Por qué la iglesia y por qué el espíritu dicen, ven? Porque el anhelo de la iglesia es estar con Jesús otra vez, estar con Dios otra vez. Volver a lo que alguna vez fue en el Edén. La iglesia anhela ver el pecado derrotado, destruido, que ya no tenga más influencia sobre nosotros. La anhela iglesia no
La iglesia anhela no ofender más a su Señor, darle a Él lo que se merece, la honra y la gloria. La iglesia anhela esta esperanza de vida eterna que solamente la tenemos en Él. Así es que nosotros que somos la iglesia, nosotros que somos la iglesia, ese debe ser nuestro anhelo. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. La edificación de la iglesia está directamente relacionada con este enfoque de anhelar que Dios venga. Y mientras anhelamos el que Dios venga, el prepararnos como lo hemos estado viendo en 17 semanas, entendiendo lo que Él hizo al formar la iglesia y entendiendo lo que nosotros tenemos que hacer al formar la iglesia. El creyente maduro no es alguien que llega a descansar solamente a la iglesia como local. No es alguien que llega a descansar a su trabajo, no es alguien que llega a descansar a su casa. Es alguien que en realidad vive 24/7 la vida cristiana. Porque aun cuando dormimos, el Espíritu Santo puede manifestarse. Porque no somos nosotros, es Él. Es Él haciendo esa obra en nosotros. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Efesios, capítulo 1, versículo 18, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y es algo que repetía en cada iglesia. Lo que yo oro por ustedes es que entiendan lo que Dios ha hecho por ustedes, lo que les ha ofrecido, lo que ustedes son en Él, para que puedan vivir la vida que Él quiere que vivamos. Entonces el anhelo de la iglesia es que todos tengamos puestos nuestros ojos en la esperanza eterna, que es Jesús, que es su segunda venida, que es estar con Él para siempre. Y otra vez, para poder llegar a eso, Dios nos ha dado una herramienta que se le ha llamado discipulado. El discipulado dentro de la iglesia no es un programa más, no es un proyecto más. El discipulado en la iglesia es la norma de vida. Es yo aprendo para enseñar. Pablo dijo, yo aprendí de Jesús para enseñárselo a ustedes. Cuando hace la comunión en Corintios, dice, lo mismo que aprendí del Señor Jesús es lo mismo que les digo. Jesús, antes de ir al cielo, en la gran comisión, dijo, vayan y prediquen el evangelio y enséñenles lo que yo les he enseñado. El discipulado es un estilo de vida que tenemos que llevar en cada momento de nuestra vida. Hoy vamos a responder de una manera muy, muy rápida. Cómo el discipulado fortalece a la iglesia, cómo el discipulado hace crecer la iglesia, cómo el discipulado nos ayuda a compartir nuestras luchas. Para el contexto de este capítulo 2 de Timoteo, Pablo ha sido encarcelado 2 ocasiones. Cuando fue liberado, encomienda a Timoteo, te vas a ir a Éfeso para que te hagas cargo de las iglesias que están ahí en la isla. Después, cuando llega Nerón, Pablo vuelve a ser preso, pero esta vez ya no va a salir de la prisión. Y mientras está ahí, escribe esta carta a Timoteo, alentándolo para que venga a visitarlo. Pablo está animando a Timoteo a que continúe con el trabajo, porque él sabe que el trabajo en Éfeso es difícil. Él conoció ese lugar. Habíamos dicho que era un lugar de entrenamiento para oficiales, es que era un lugar bastante estricto. Y tenían sus deidades porque todos ellos buscaban quien los protegiera, así es que era muy idólatra también ese lugar. Seguramente Timoteo ha de haber llorado con Pablo en alguna ocasión diciéndole, no puedo con esta iglesia, ya quiero aventar la toalla. Y Pablo anima a Timoteo. En la primera carta le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. No te avergüences de lo que te he enseñado, que me enseñó Jesús, dice Pablo, como muchos lo han hecho por la persecución. Aférrate a la verdad. Todas estas cosas Pablo se las estuvo diciendo a Timoteo. Nunca hay en la vida de un creyente un momento que sea fácil. Aunque a veces nos divertimos y a veces nos la pasamos bien, en realidad siempre estás acosado por el mal. Y ayer lo experimenté con ese ejemplo que les di.
tan tranquilo, vengo de haber ayudado a una persona, de haberle servido, había estado por, usted, no, como dice el dicho, no tengo por qué decírselo, ni ustedes están para saberlo, pero una noche anterior no dormí, me dormí a las 5 de la mañana, simplemente no podía dormir, y en la mañanita me habla esta persona y me dice, ¿me puedes ayudar? Y le dije, sí, ahorita voy para allá. Y me levanté y fui, le ayudé, y vengo contento, cansado porque no dormí, contento, y de repente, ¡pum!, el ataque. Que me sorprendió, pero después me puse a pensar, imagínate cómo en cualquier momento, me puse a pensar, oye, no vaya a dar la vuelta y quiera saber dónde vivo, no vaya a ver que vio la camioneta que tiene placas extranjeras muy notorias, no vaya un día a ir mi hija en el carro, y te pones a pensar hasta que, Señor, esto es Satanás, que lo mandó para hacerme daño y que quiere que yo me cicle en eso. Ayúdame a quitarme eso de la mente. Por eso no quise ni comentarlo en casa, porque dije, voy a poner una carga a lo mejor sobre ellos que no tiene, perdón porque lo acabo de hacer. Pero bueno, creo que es como ejemplo de poder ver cómo somos atacados constantemente. No hay un momento fácil en la vida del creyente. Pablo lo dice, somos como ovejas llevadas al matadero, algunos más pronto que otros, pero siempre nos están acosando. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, sobre todo a los que hemos confesado salvación, a los que hemos confesado fe en Jesús. Y esa es la razón por la que el discipulado es importante, porque hacer discípulos va mucho más allá de tener un estudio bíblico, de venir a la iglesia, de seguir un manual ya preestablecido para que diga 3 pasos efectivos para ser un mejor discípulo, o 3 pasos efectivos para ser un creyente. El discipulado va más allá de eso. El discipulado no es graduarte del seminario o asistir también a la escuela dominical excelente que da Joseph y que hoy no pudimos tener porque está enfermo. El discipulado es una transmisión de vida. El discipulado transmite vida. Es mostrar la manera en la que Dios ha tratado conmigo para que tú veas cómo Él puede tratar contigo. Y eso impacta. Cuando yo estaba estudiando, le llaman iglecrecimiento, cómo crecen las iglesias, hace algunos años ya, me llamó mucho la atención porque en ese tiempo era muy común hacer campañas evangelísticas. Pero según los estudiosos dicen que la iglesia o la gente que viene a Jesús en una campaña evangelística es entre el 1.5 y 2%. Uno ve que pasan miles a veces, pero de esos miles, el 99% ha pasado muchas veces. Y cada vez que les llaman vuelve a pasar porque no pueden mantener, porque no es real. Solamente del 1.5% de esa gente es ganada para la iglesia y se mantiene firme. Si vas de casa en casa tocando, el 2.5% de esa gente tú la puedes ganar. Muchos te reciben, muchos se cierran la puerta, pero el 2.5% de esa gente es la que en realidad se convierte y después viene a la iglesia y sirve. Pero hay otro evangelismo, que es el evangelismo relacional, donde tú vas y conoces a la persona y te haces amigo de la persona y encuentras algo afín a la persona y él empieza a ver que eres diferente y en algún momento tú le dices, ya sea porque sale el tema, porque él te pregunta, ¿por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué dices eso? Y tú le dices, porque Jesús me salvó. Y eso impacta. Y eso empieza a platicar. El 85% del evangelismo relacional es ganado para Cristo. El 85% de las personas que predican o comparten el evangelio de una manera relacional, la gente vuelve a la iglesia y se mantiene en la iglesia. Es por eso que el discipulado, el evangelismo es ir y compartir, y decir, y predicar en un autobús, en la iglesia, en la calle, lo puede hacer de muchas maneras, con tu testimonio, en la casa. Evangelismo es mostrar a Cristo. El discipulado es agarrar a la persona un poco más cerca y enseñarle. No con el fin solamente de que aprendas y lo vivas para ti, sino para que aprendas y lo vivas enseñando a otros. Lo vivas enseñando a otros. Timoteo está en el campo de batalla cuando Pablo lo envía a Éfeso y él necesita ser fortalecido. Para Pablo hubiera sido muy cómodo decir, estoy en la cárcel,
estoy cansado, ya me voy a mejor aquí a dejar caer, ¿verdad? Pero no, la preocupación de Pablo es, ¿qué está haciendo Timoteo? ¿Qué estará haciendo Tito? ¿Qué estará haciendo fulanito? Y les manda y les escribe y trata de fortalecerlos y ayudarlos. Timoteo estaba en el campo de batalla, necesitaba ser fortalecido y Pablo tenía la fortaleza, porque aunque estaba encadenado, él había aprendido del mismo Jesús a mantenerse en la fe. Y eso él desde ahí lo hacía. Le quedaba poco tiempo de vida, pero estaba aprovechando cada instante cada aliento de su boca para poder decirle a Timoteo, anímate, anímate, anímate. El discipulado es importante porque entonces la iglesia es fortalecida. Nosotros ayudamos a otros y cuando alguien nos discipula, alguien nos ayuda y nos fortalece a nosotros. Es donde es lo que decía de alguna manera Dios cuando le dio a Adán a Eva. Esa es ayuda idónea, va a poner su hombro bajo el tuyo para levantarte, pones aquí y te va a levantar. Y ese es el discipulado, es llevar a otros así cuando se necesita. Pablo le dijo en el primer versículo que leímos, hijo mío, esfuérzate por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esto es bien interesante. Pablo no está ignorante de la situación de Timoteo. Pablo no le da un discurso de motivación a Timoteo diciéndole, mira, el futuro va a ser bueno, tienes todas estas habilidades, tienes estas herramientas, aprovéchalas para que lo hagas, eres joven, eres fuerte. No le dice, decreta libertad espiritual y vas a ver que el poder de Dios se va a manifestar. No lo condena también por alguna cosa que por su desánimo, por su cansancio. Pablo dirige a Timoteo a la gracia de Jesús. Hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esto no es tuyo, esto es de Él. Tú no lo vas a hacer, lo va a hacer Él a través de ti. Fortalécete, toma ánimo con eso. La fortaleza que va a llegar a tener Timoteo viene de una fuente poderosa que es la gracia de Dios. Algo que no merecemos. Más abajito, perdón, no es cierto, es una carta antes, Pablo le había dicho a Timoteo, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Se lo había dicho cuando Pablo estaba libre, que le había escrito la primera carta, y ahora se lo está repitiendo otra vez. Hijo mío, fortalécete en lo que te dije. El Señor te escogió por su determinación y por su gracia a través de Jesús. Y lo hizo desde el comienzo del tiempo. Esto no es algo que a Dios se le ocurrió, déjame hacer esto con Timoteo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te había escogido a ti, Timoteo, para hacer esto. Pablo lo había vivido. Pablo sabía que desde antes de la fundación del mundo, Dios lo había escogido para ser Saulo y después para transformarlo en Pablo. Él lo experimentó y eso le daba una seguridad tan grande a Pablo para poder sufrir lo que sufrió y seguir adelante. Y ahora Pablo le estaba enseñando vida a Timoteo. Esta es la vida. No es solamente ve y predica, no es solamente ve y echa fuera demonios, no solamente es dile a la gente que es pecadora o dile a la gente que Cristo los ama, es vívelo. Porque el pecado es tan grave que te va a querer comer y te va a doler. Pablo le podía decir, te lo digo por experiencia. Yo creo que recibiendo esto, Timoteo, ha de haber sido una exhortación bastante alentadora, bastante fuerte. Timoteo conoce el amor de Dios, lo había escuchado desde niño, conoce el Espíritu Santo porque lo ha estado experimentando. Timoteo solamente necesitaba sentirse afín con alguien para poder sacar esto adelante. ¿Cómo no iba a ser fortalecido Timoteo entonces con este mensaje? ¿Te has puesto a pensar que alguien viniera y te dijera, en este tiempo de pandemia, no te preocupes porque tu salario va a estar asegurado? ¿Cómo te sentirías con eso? Así como que, qué alivio, ¿verdad? Iba pasando el tiempo y la pandemia se empieza a acabar y las cosas se empiezan a restablecer y tú empiezas a decir, ¿cuándo me irán a quitar mi sueldo seguro?
¿Cuándo tendré que volver a trabajar? Pareciera que en una primera instancia eso te da mucha seguridad. Es un descanso. Pero llega un momento en que se acaba. Imagínate la seguridad de Timoteo cuando Pablo le está diciendo, tu vida está segura, tu premio está seguro. Y más cuando le dice, y eso nunca se va a acabar. Eso siempre va a estar ahí. Eso nadie te lo va a quitar. Qué impresionante que uno se pueda sentir alentado por eso. Cualquier otro tipo de fortaleza humana va a tener su fin, pero esta fortaleza que Pablo le da no tiene fin. Versículo número 8. Pablo le vuelve a repetir a Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Timoteo, acuérdate, la fortaleza, el resultado, se encuentra en lo que Jesús hizo. Ese es el evangelio, ese es mi evangelio, eso es lo que predico y eso es lo que tú tienes que predicar. Recordar implica algo que ya sabemos. Cuando le dice recuerda a Jesucristo, ya lo conoces, ya te lo presenté, ya lo experimentaste en tu vida. Recuerda, ponlo en tu mente, tráelo a tu vida otra vez. Trae a la memoria todo lo que Jesús hizo. Pablo lo resume de una manera: descendiente de David, profetizado por los profetas, levantado de los muertos, implica que murió y pagó por nuestros pecados y Dios lo resucitó. Resumí el evangelio de una manera muy compacta, pero le está diciendo, ese es el evangelio. Entonces, Pablo está discipulando a distancia ahora, aunque lo tuvo cerca por algún tiempo, ahora lo está discipulando virtualmente, pero con carta, no por internet. A Timoteo lo está animando, le está enseñando vida y le está poniendo el fundamento en lo que tiene que ser, tiene que poner sus pies para fortalecerse. Una pregunta para ti: ¿en qué te estás fortaleciendo en estos días tan difíciles? ¿En dónde están cimentados o parados tus pies en estos días tan difíciles? Por eso es importante el discipulado, porque es bien fácil que alguien venga y nos jale. Es bien fácil que alguna circunstancia nos desvíe del camino que debemos llevar, nos quite los pies del fundamento de la roca que es Jesús. Somos débiles, tenemos que reconocerlo. Y Satanás está acosándonos. Tal vez lo conocemos como Timoteo lo conocía, pero Pablo le sigue recordando y le sigue recordando. El discipulado no es otra cosa, es vida, es compartir vida, pero la vida es compartir, mira lo que Cristo hizo en mí, mira lo que puede hacer en ti. Ese es el discipulado. Así es que piensa en eso, en qué estás tomando fortaleza, en dónde está tu ánimo, en dónde está tu esperanza. Algo que te puede ayudar para mantenerlo y para tenerlo es siendo un discípulo. Es decir, tienes que tener a alguien que te esté enseñando vida. No tiene que ser el pastor. Alguien que tenga un buen testimonio. Alguien que conozca a Jesús. No que conozca mucha Biblia, que bueno si es así. Que conozca a Jesús. Que haya experimentado el poder de Jesús. Tú vas a ser fortalecido cuando el evangelio sea la roca donde tú estás parado. La familia nuestra va a ser establecida cuando el evangelio sea recordado una y otra vez, cada momento en la casa. Dios le dijo al pueblo, nunca se apartará este libro de la ley de tu boca. Y en Deuteronomio les dice, en Números le dice, ponlo en las puertas, en las ventanas, cuélgatelo, póntelo en las manos, en la frente. Acuérdate siempre de la palabra que te digo. Para nosotros hoy eso es el evangelio. Así que en nuestra casa debemos tener por todos lados el evangelio, el evangelio, el evangelio, Jesús muerto y resucitado. La iglesia va a ser fortalecida cuando el evangelio sea proclamado entre nosotros una y otra vez. Así es que el discipulado es necesario, es importante, porque nos ayuda a fortalecernos unos a otros.
Creo que lo voy a decir un poco más adelante, pero lo voy a adelantar. Además de buscar ser un discípulo, tienes que buscar ser un discipulador. No es quedarte solamente con la información que te den, con la experiencia que te den, es pasarla. Cuando yo inicié en mi juventud a trabajar al lado de un pastor para aprender cómo hacerlo, yo lo veía y veía cómo daba los estudios y él me hacía participar de vez en cuando. Dije, he aprendido mucho. Pero cuando más aprendí, no fue cuando me enseñaron, sino cuando yo enseñé. Cuando venían los retos y las preguntas difíciles, te tenías que ir a prepararte, cuando tenías que pensar y meditar, yo estaba cerrado en la pregunta o en la respuesta que me había enseñado mi pastor, pero eso es diferente. Es cuando más aprendes. Por eso el segundo punto es que a través del discipulado la iglesia crece. No solamente número, claro que va a crecer de número porque vamos a estar con más personas, también crece en calidad, también crece en conocimiento de Dios. Entonces el discipulado fortalece a la iglesia, el discipulado hace crecer la iglesia. Los tiempos en los que vivimos, como mencionábamos hace poco, está haciendo que las personas cada vez sean más solitarias. Hoy la película de WALL-E, no sé quiénes vieron esa película para niños de WALL-E, se hace más real. WALL-E es una película en donde el mundo llegó a tal grado en la contaminación que tuvieron que salir las personas del mundo e irse a vivir a estaciones en el espacio. Y habían dejado robots que empezaron a limpiar la tierra. Igual y es un robotito chiquito que está haciendo eso. Y la idea es que cuando ellos pudieran encontrar signos de vida, pudieran mandar una señal para decir que había vida. Y es bien interesante cómo las personas en las naves interestelares o esas estaciones se movían en unos... Todos estaban inmensamente obesos. Las manitas se les habían acortado, los pies también, porque ya no las utilizaban. Tal vez ellos queriendo hacer algo como que la evolución, no sé, pero esa es la idea, de que dejan de usarlo y vivieran en unos carritos que tenían una pantalla y todo era platicar por la pantalla. Tenían a la persona aquí al lado a lo mejor, pero estaban platicando por la pantalla. Todo era lo que hoy estamos viviendo, así de muy virtual. Alimentos rápidos, todo véanla, está muy bonita la película, pero marca una realidad de lo que estamos viviendo. La gente sola, la gente no se conocía, no sabía quién era, solamente por la pantalla. Bueno, todo este rollo es para decir, eso es lo que estamos viviendo. Hoy la gente quiere ser más independiente. No te metas conmigo, yo solamente. Tal vez alguien podría decir, bueno, es que los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado, las formas de pensar han cambiado. Estoy tratando de leer algo que tenía aquí, que quería acordarme de lo que tenía. Antes nuestras familias eran muy grandes. Antes se tenían 5 o 6 hijos. Mi padre en su familia eran 10 hermanos, más los que fallecieron. Del lado de mi madre eran 6 hermanos. Así que a veces cuando se hacía una reunión familiar, eran varios también cada hermano tuvo por lo menos, mi mamá tuvo 3, pero el otro tuvo 5, el otro tuvo 4. O sea, se juntaba la familia y se juntaba la familia, ¿verdad? Hoy tú ves fotos en Facebook de familias compactas, familias pequeñas. Ha cambiado todo eso. Y tal vez pudiéramos decir que han cambiado los tiempos, que el dinero también es una opción, pero si lo piensas bien, en realidad el trasfondo que está atrás de todo esto es que la gente quiere ser más independiente. Yo quiero lograr mis metas independientemente si tú lo haces. Tengo que hacerlo a veces a costa tuya. No quiero que se metan conmigo. La gente vive en esa independencia. Cada vez es más importante lo que yo hago que lo que tú haces, lo que yo anhelo que lo que tú anhelas. Así es que eso es todo lo contrario al discipulado. Pareciera que tal vez alguien esté diciendo, ay pastor, pues que así es la vida, pero eso es el engaño de Satanás. Eso es lo contrario al discipulado. Lo que la Biblia enseña es comunión, somos una familia. Lo que la Biblia enseña es tener relación íntima con Dios, tener relación íntima entre nosotros. Lo que la sociedad te enseña es tú eres independiente.
tú debes vivir independiente. La Biblia nos enseña a crecer juntos, a madurar juntos, a progresar y a tener éxito juntos. La sociedad te enseña que tú lo tienes que hacer tú solo, porque nadie te va a ayudar. Por eso es importante el discipulado en la iglesia, porque si no vamos a perder la esencia de lo que es en realidad ser una imagen de Dios, que tiene relación con otras personas, como humanos que aprendemos y que enseñamos. Me estoy explicando, espero estarme explicando con esto. ¿Cómo se puede crecer por medio del discipulado? Primero tenemos que moldear el Evangelio. En el versículo 2 dice Pablo a Timoteo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos. Encomiendo a creyentes dignos de confianza que estén capacitados a enseñar a otros. La primera parte, lo que me has oído decir. La manera de instrucción de Pablo no es solamente una teoría por medio de su vida o de la práctica. Pablo se ha encargado de modelar el Evangelio para Timoteo, de vivirlo, de que lo puedas ver en mí. Por eso Pablo llegaba a decir: imítenme a mí. Por eso Pablo de repente dijo: este es mi Evangelio. Ya, sabemos que no era de él, Cristo fue el que lo hizo, pero él lo adoptó de una manera y lo vivió de una manera que él podía decir: tú puedes ver a Cristo en mí. Por eso él escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que tú ves ahora en mi carne es por la fe que vivo en él. Él podía decir eso. Y le estaba diciendo a Timoteo: te estoy enseñando el Evangelio. Todo lo que Pablo creía y a lo que Pablo se aferraba, lo había vivido en carne propia. Y Timoteo tenía en Pablo un gran mentor, no solo alguien que lo había escuchado, sino alguien que lo había experimentado. Y le estaba diciendo: Timoteo, te estoy moldeando de la misma manera. Para poder crecer en el discipulado, entonces, tenemos que moldear el Evangelio. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo también, hablando del discipulado: no solo te estoy enseñando, sino como tienes que hacerlo tú también, tienes que buscar hombres fieles. Personas que crean en Dios. Personas que estén dispuestos a entregarse a Dios. Yo tengo que ser una persona fiel para aprender, pero cuando yo lo vaya a enseñar, tengo que hacerlo con personas fieles. El evangelismo es para alcanzar a varios, para alcanzar a muchos, y de ahí se van a escoger algunos, los que Dios quiera que yo haga, para discipularlos. Y ellos tienen que ser fieles conmigo. Tal vez el otro vaya a ser fiel con el otro, no va a poder ser conmigo por alguna razón. Pero esa persona a la que Dios escoja para que estemos juntos, va a ser mi discípulo, como yo soy discípulo de otro. ¿Me estoy explicando con esto? Se requiere entonces un carácter moldeado por el Evangelio para poderlo transmitir fácilmente. No estamos hablando de perfección, no es de que tienes que ser perfecto, no. Tienes que vivirlo. Tienes que poder reflejar que me equivoqué, pedí perdón y me sé perdonado, y por eso te lo digo. No que la persona vaya a tratar de ver en ti perfección, o que tú vayas a tratar de ver en la otra persona perfección. Es ver el Evangelio, el perdón, el amor, el poder del Espíritu obrando en nosotros. Alguien que proclama el Evangelio, pero con su vida demuestra lo contrario, no es un discípulo. Simplemente no es un discípulo. Eso va a generar división, eso va a generar problemas solamente. No va a ser alguien que pueda hacer, desarrollar y crecer esto. Dios siempre se encarga en su misericordia de traer a su pueblo y de renovar el corazón. Dios es el que hace la obra. Pero un día Él nos va a pedir cuentas de cómo nos dejamos usar por Él. Él lo va a hacer, espero estar explicando. Él lo va a hacer, no es mérito mío, pero un día me va a explicar, me va a pedir cuentas el por qué sí o por qué no me dejé ser usado por Él. Cuando los no creyentes ven un cambio congruente en una persona, eso impacta. Eso es lo que en realidad produce un efecto sobre ellos. Entonces, para poder desarrollar este discipulado, tenemos que moldear el Evangelio. Y número 2, tenemos que ser fieles al Evangelio. Tenemos que mantenernos firmes en lo que estamos creyendo. Un creyente
que es fiel, no solo va a moldear, no solo lo va a vivir, sino que también va a saber cómo enseñarlo. En el pasaje que leímos, versículo 2, dice, encomienda a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar también a otros. Tenemos que invertir tiempo de nuestra vida para compartir, para discipular, y en ese discipulado es para buscar esas personas. Esto no es trabajo del pastor, esto no es trabajo del maestro de escuela dominical, esto no es trabajo del que el que es pagado por esto, vive de tiempo completo de esto. Ese es trabajo de la iglesia. Cada miembro de la iglesia que participa en el cuerpo de Cristo de alguna manera tiene que ser un discípulo y tiene que tener un discípulo. Cada miembro de la iglesia tiene que moldear el evangelio y tiene que ser fiel y buscar hombres o mujeres fieles para enseñarles también lo mismo. Pablo le decía a Timoteo en el versículo 10, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Timoteo, te estoy moldeando el evangelio, ya conoces a Jesús, mira cómo lo vivo, mira hasta dónde lo vivo, sufriendo penalidades, no nada más porque quiero, no nada más porque Cristo se lo merece, que es lo más importante, sino para que también los que Él ha escogido alcancen esta gracia y esta salvación. Ahí era el reflejo de Pablo de Cristo, de cómo estuvo dispuesto a sufrir como Cristo había sufrido para poder compartir con otros quién era Él. Esa fidelidad que Él tenía para mostrar a otros fidelidad. La cárcel, los naufragios, las burlas, las piedras, las turbas de las personas en su contra, la misma ejecución, para Pablo valieron la pena. Valieron la pena. Le dice a Timoteo en el versículo 4, ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Ningún buen soldado desvía la concentración, la mirada, se mantiene en lo que debe ser, porque estamos agradando al que lo merece. La iglesia es fortalecida a través del discipulado, la iglesia crece a través del discipulado, y sabes que a través del discipulado también la iglesia comparte sus cargas, comparte la lucha. En el versículo 10 le dijo Pablo también a Timoteo, todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo. Es decir, la vida cristiana es una batalla en la que luchas al lado de otros. Pablo estaba luchando, encarcelado junto con otros, para predicar el evangelio. Pablo estaba luchando, no nada más al lado de otros, sino también por otros. Por eso en el versículo 3 le dice, comparte nuestros sufrimientos. Compartir no es solo como que platícale a otros sus sufrimientos. Compartir es decir, hazte parte de ellos. Llora con los que lloran, sufre con los que sufren. Y esto solo se enseña o solo se aprende cuando alguien te lo enseña, porque por naturaleza no lo vamos a hacer. Otra vez la sociedad nos lo enseña, la cultura nos lo enseña, nuestra propia naturaleza nos lo enseña, tienes que ser independiente, que los demás no te importen. Pero lo que el evangelio nos enseña es que tú eres uno con la otra persona. Dependes de él y depende de ti. Eso es el discipulado, en donde estamos en una lucha, donde juntos luchamos unos por otros. Oh, me equivoqué. Como conclusión de todo esto que estamos hablando, Timoteo está sufriendo el predicar el evangelio seguramente hasta las lágrimas, quizá tal vez dudando de su llamado, trabajando bajo mucha presión, pero el apóstol Pablo lo anima, le moldea el evangelio con su propia vida, le recuerda a Jesús. Lo mismo estamos viviendo nosotros. Estamos viviendo tiempos en donde es más difícil seguir a Jesús, es más difícil predicar, es más difícil dar ejemplo y testimonio. Es más difícil marcar la diferencia, porque el mundo está marcando una línea de vida
que nosotros ahora vamos a ser los raros. Pablo le dijo algo impresionante a Timoteo, versículo 8 y 9. Este es mi evangelio, por el cual sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. Si la palabra de Dios no está encadenada, tiene el poder para transformar corazones. Vale la pena sufrir por ella. Vale la pena dejarnos usar por Jesús para lo que Él quiere hacer. Por esta razón el discipulado es importante dentro de la iglesia. Repito, no hay un creyente sin ser discípulo, no hay un discípulo sin ser creyente. Van juntos. Entonces, por favor, piensa, ¿estás siendo discipulado? Y pregúntate también, ¿estoy discipulando a alguien? ¿Estás siendo discipulado? Sí, qué bueno. No, tienes que buscar a alguien que te discipule. ¿Estás discipulando a alguien? Sí, qué bueno, sigue adelante. No, tienes que buscar a alguien para discipular. No quiero poner una carga sobre ti. Cuando a mí me decían todo esto, yo empezaba a morder los dientes y cómo le voy a hacer si tengo que cumplir esa responsabilidad. Cuando me pregunta el pastor, ¿ya tienes tu discípulo? ¿Qué le voy a decir? No, yo no voy a preguntarte, no te voy a presionar con eso. Solamente te lo estoy diciendo. Ora. Ora porque Dios te va a poner la persona que ya tiene lista para que sea tu discípulo y para que tú seas su discipulador. Repito, no tienes que saber toda la Biblia. No tienes que haber tenido en la iglesia entre más tiempo y más experiencia, más vas a conocer. Pero cualquier persona que ha conocido a Jesús hoy, mañana puede decirle a otro, mira cómo conocí a Jesús, y enseñarle cómo su vida está siendo transformada paso a paso. A veces pensamos que un discipulador tiene que ser alguien ya máster en eso. Jesús le dijo a varias personas, vete y no peques más, y ve y dilo a tus hermanos. Ese dilo a tus hermanos no solamente era ve y evangelizas, es ve y discipúlalos, porque el Espíritu Santo te va a decir qué le tienes que decir. Por esa razón el discipulado en la iglesia es importante. Comienza en casa, como decíamos la semana pasada, es bueno que comience en casa, pero esta iglesia tiene que ser una iglesia de discípulos que discipulan. Discípulos que reciben, que discipulan también a otros. Así es que la exhortación es, transmite vida a tu familia, transmite vida a tus amigos, transmite vida a quien Dios te pone enfrente. Esa vida es el Evangelio. Transmite el Evangelio, vívelo y enséñalo a otros también. La iglesia va a ser fortalecida porque tu experiencia va a venir a fortalecernos. La iglesia va a crecer porque Dios va a mandar a otras personas a través de nuestro discipulado. La iglesia va a salir adelante porque vamos a luchar juntos. Amén. Vamos a orar.